El beato Miguel Gómez Loza es un claro ejemplo de que todos podemos llegar a la santidad, incluso siendo parte del mundo. Marcó una diferencia de caridad por los demás, inspirado en las encíclicas del Papa León XIII sobre la cuestión social, exigiendo que la fuerza de trabajo del hombre no sea considerada una mercancía. Luchando por los derechos que dignifican al ser humano, luchando por los derechos que Dios nos da, una misión solo para valientes. Su gallardía, liderazgo y entrega a Dios lo llevaron a los más altos altares. Un gran ejemplo para nosotros los laicos, porque todos estamos llamados a ser santos. ¿Quién es? Francisco Jiménez, el obispo. Arzobispo. ¿Y cuál es la diferencia? Es el quinto. Obispo cuando es la diócesis, nada más. Arzobispo cuando ya la diócesis es grande y aparte él está encargado de otros lugares. Miguel Gómez Loza. Tiene cara de abogado. Abogado, muy bien. Abogado. ¿No era delegado? Abogado. ¿En esos tiempos? Angulo. Presbítero Jesús Angulo. Entonces, Jesús Angulo. Ahorita al rato les voy a leer las aventuras que se pasó con el obispo porque él lo quería mucho, por eso él le puso al pueblo Francisco en honor del obispo. Y el obispo en humildad dijo, no, yo no, que se llame Francisco de Asís. Por eso el pueblo se llama Francisco de Asís. Y vamos a conocer hoy, o vamos a escuchar por lo menos y hasta ver sus cosas en el Museo Cristero de 3 generales de ahora sí, los que se levantaron en armas. Él es el mero mero al que contrataron los cristeros para que organizara la batalla a nivel nacional. Él es el general Enrique Gorostieta. No, porque acuérdate que los que tomaron las armas, pues, o sea, como no entran, pues, en el proceso de canonización o beatificación por haber tomado las armas. Sin embargo, no quiere decir que no sean santos, porque el Papa concedió indulgencia plenaria a todos los que tomaran las armas y murieran gritando ¡Viva Cristo Rey! Sí. Entonces, están en el cielo. ¡Bravo! Porque ellos dieron su vida, incluso las oraciones que hacían antes de iniciar la batalla, era Señor, por mis múltiples pecados, voy a pelear en reparación por mis pecados y los de mi patria, y para que haya libertad de culto en mi nación. Entonces sus oraciones eran de ofrecerse como víctimas, de entregarse a Dios. Entonces él fue general y él perteneció al ejército desde Porfirio Díaz. Entonces era un señor que sabía de armas y de estrategia militar. Por eso, ya que estaba retirado, Miguel Gómez Loza y los organizadores, ¿verdad?, de la Liga de la Defensa empezaron a buscar quién nos organiza, porque surgieron muchos generales en diferentes pueblos, casi en todos los pueblos, empezando por el padre, ¿cómo se llamó este padrecito? José de Jesús Ángulo. Muy bien. No me ayude, Incluso el comadre. padre Angulo motivaba a la gente de San Francisco, hay que hacer algo, hay que levantarnos, hay que defender. El padre Robles, acuérdense también, o sea, decía, yo no quiero la muerte, yo no quiero que se maten, pero si es lo único que nos queda para defender nuestra religión, les dieron la bendición. El padre Robles bendijo a los que se levantaron en armas, el padre Angulo bendijo a los que se levantaron en armas, porque gracias a ellos la fe sigue en nuestra patria. Si no, ahorita a lo mejor ya se hubiera terminado. Entonces, él es el mero jefe, defensor. ¿Cómo se llama? Enrique Gorostieta. Generalísimo Enrique Gorostieta. Y vamos a conocer hoy otros dos. Él porque nació en Atotonilco, y ahí vamos a terminar. Él nació ahí, pero él incluso empezó
defendiendo el santuario de Guadalupe. Así fue como empezó, pero él nace en Atotonilco, él se llama Lauro Rocha. El general Gorostieta lo nombró general. Entonces, este es otro de los militares. ¿El santuario de Guadalupe? Sí, él estaba en Guadalajara, él estaba estudiando en Guadalajara cuando se dio la orden de que se cerraran los templos y todo. Y él fue el que organizó la defensa del santuario de Guadalupe. Incluso él murió hasta el final, le tocó vivir toda la persecución y ya todavía se levantó después cuando Lázaro Cárdenas impuso la educación socialista, y entonces él quiso levantarse y empezar otra vez como otra segunda revolución, ¿verdad?, a defender, pero ya ahí lo mataron. Entonces ahí con él, como quien dice, termina pues ya el movimiento armado, pero ya en el 39, porque realmente la persecución terminó hasta 1939 armada, porque todavía sigue. Bueno, entonces aquí se ve a la entrada porque se llama paredones, porque las casas de adobe eran grandes, con bardas grandes, y por eso la gente decía que era un lugar de paredones, unas paredes, casas grandes. Bueno, aquí se ve, estas no tan grandes, pero en esta ocasión nos invitaron a peregrinar nuestros amigos de Ruta Cristera, liderado por Carmen Escamilla, quienes con mucho entusiasmo nos comparten un gran apostolado de llevar a conocer nuestra verdadera historia, a nuestros verdaderos héroes. El beato Miguel Gómez Loza es un claro ejemplo de que podemos llegar a la santidad siendo parte del mundo, marcando una diferencia de caridad por los demás, para mejorar su calidad de vida. Una misión solo para valientes. Su gallardía y liderazgo lo llevó a los altares. Un hombre brillante, con un gran entusiasmo y espiritualidad que muchos desearíamos tener. Nacido en el rancho de Paredones, hoy El Refugio, municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, el 11 de agosto de 1888. Sus padres fueron los señores Victoriana Gómez y Petronilo Loza. Siendo aún muy niño, murió su padre, por lo que doña Victoriana se hizo cargo con gran entereza del sostenimiento de su casa. Por lo cual Miguel y su hermano Elías, futuro sacerdote, en honor a ella, invirtieron el orden de sus apellidos, de Loza Gómez a Gómez Loza. Pasó su infancia dedicado a la agricultura de la parcela familiar y al cuidado del ganado. En tanto cursaba sus primeras letras en la escuela parroquial de Tepatitlán, donde fue acólito, sacristán y catequista. En 1911 fue miembro fundador del Partido Católico Nacional. Presidió el comité local de Tepatitlán y fundó un sindicato de obreros católicos. Asimismo, con la asesoría del licenciado Miguel Palomar y Vizcarra, estableció una caja rural. En 1912 conoció a Anacleto González Flores, de quien fue amigo inseparable en la militancia católica y quien lo aconsejó para que realizara estudios superiores. Pero retrasada su decisión para no abandonar a su madre, finalmente se trasladó a Guadalajara y se matriculó en la preparatoria del Seminario Conciliar. Muy pronto descubrió que no tenía vocación sacerdotal, así que abandonó las aulas del seminario y se inscribió en el Instituto del Sagrado Corazón de Jesús, ubicado a un costado del Jardín de San José, mismo que dirigía el padre Refugio Huerta. En 1913 se integró al grupo estudiantil de La Gironda, de Anacleto González Flores, del cual fue secretario general. La convergencia ideológica con Anacleto era total. Sin embargo, divergían en la acción. Anacleto será la autoridad, Gómez Loza el ministro. Uno la idea y el verbo, otro realidad y acción. Uno el estratega,
otro el responsable. Uno es flemático, otro sanguíneo. Mutuamente se complementan. Miguel será el concreto, apasionado, decidido. Miguel será la fuerza y el impulsor para que nadie pueda oponerse en su camino. Intrepidez y arrojo marcaron su vida. En 1914 se inscribió a la Universidad Morelos, fundó la Sociedad de la Propagación de la Buena Prensa y estableció una bolsa de trabajo, cajas de ahorro, cooperativas de consumo y el Círculo de Estudios Obreros León 13. El 8 de julio de 1914 entró a Guadalajara el ejército constitucionalista, por lo que se vio obligado a huir a su pueblo natal, donde permaneció hasta 1915 para regresar nuevamente a la capital de Jalisco y retomar sus actividades de agitación católica. En 1916 terminó su preparatoria e inició sus estudios de Derecho en la Escuela Católica de Leyes, posteriormente Escuela Libre de Leyes. El 14 de julio del citado 1916 participó como socio fundador de la Asociación Católica de la Juventud Mexicana, la ACJM, dentro de la cual estableció el Círculo Obrero Gabriel García Moreno y publicaba la revista mensual El Cruzado. Los siguientes años fundó los círculos obreros, también organizó la Sociedad Mutualista Obrera y auspició la publicación del libro La Cuestión Religiosa en México. Participó en el boicot antigobernista, tendente a la derogación de varios artículos constitucionales considerados anticatólicos, y en la protección del arzobispo Francisco Orozco y Jiménez. Se mantuvo la derogación de los decretos gubernamentales números 1913 y 1927. Además de destacarse como un gran líder social, llevando la caridad y buena organización de la Iglesia para ayudar al pueblo, denotó su valentía en defensa de la Iglesia ante los atropellos de los masones. El 1 de mayo de 1921, uno de los líderes bolcheviques llegados a Guadalajara izó una bandera rojinegra, considerada el símbolo del comunismo, en el asta de la Catedral de Guadalajara. Al saberlo, Miguel, sin medir las consecuencias, se abrió paso entre la multitud, subió a las bóvedas catedralicias, arrancó la bandera, la hizo pedazos y los arrojó a la plaza. Estuvo a punto de ser linchado. Llegó a ser detenido en 59 ocasiones y en la mayoría de ellas fue también golpeado. Del 23 al 29 de abril del mismo 1922, organizó el primer Congreso Nacional Católico Obrero, en el cual participaron 800 delegados de todo el país. Al concluir el Congreso, se organizó la Confederación Nacional Católica del Trabajo y fue elegido representante. También se fundó el Banco de Crédito Popular y el Semanario Obrero, que fue adoptado como órgano oficial de dicha confederación. Vale la pena investigar su gran labor. Necesitamos actualmente líderes como ellos, verdaderos héroes. De nuevo en Guadalajara, tras la clausura del Seminario Conciliar, medida que por supuesto se opuso, a principios de 1925 participó con Anacleto González Flores en la fundación de la Unión Popular, siendo uno de los 5 miembros dirigentes. En mayo de 1925, por su defensa de la fe católica, el Papa Pío XI le otorgó la condecoración de la Cruz Pro Ecclesia et Pontifice. Con la toma de posesión de la presidencia de la República de Plutarco Elías Calles, el conflicto religioso se agravó. A nivel nacional, se había organizado la Liga Nacional de la Defensa de la Libertad Religiosa, la cual optó por las armas. Si bien Anacleto González Flores se resistió hasta el último momento a que la Unión Popular apoyara la violencia,
al fin tuvo que acceder. La defensa propia era necesaria. Entonces Gómez Loza fue nombrado jefe civil en la zona de los Altos de Jalisco. Ahora sí, Gómez Loza pasó definitivamente a la clandestinidad. En enero de 1927 evitó un atraco de los cristeros. Luego recibió una pequeña imprenta y se responsabilizó de la publicación de El Gladium. Ante las ejecuciones realizadas por los cristeros triunfantes, actuó como abogado defensor de los prisioneros federales, pidiendo los indultos, y con gran dificultad enviaba cantidades pequeñas de dinero para sostenimiento de su esposa e hija. Tras el fusilamiento de Anacleto González Flores el 1 de abril de 1927, la Liga lo nombró gobernador civil provisional de Jalisco, en los territorios controlados por los cristeros. El cargo lo ejerció con grandes dificultades, sobre todo por oponerse al asalto del tren de México-Guadalajara, decidido por el padre Reyes Vega. Aunque fueron grandes las dificultades, la organización fue tan buena que ha sido uno de los mejores gobiernos que ha tenido Jalisco. El 3 de septiembre de 1927, la Liga se encargó la administración conjunta de la parte occidental del estado de Guanajuato. En la práctica ejercía como procurador castrense y continuaron las dificultades con los dirigentes cristeros e incluso con el general Enrique Gorostieta. Aunque acompañaba las tropas, él no tomaba parte de los combates. En octubre organizó la solemne celebración del Día de Cristo Rey, adoptándose el lema de la Unión Popular para los campamentos cristeros: por Dios y por la patria. Para 1928 el movimiento cristero marchaba bien, había mejorado la disciplina de las tropas, la estrategia militar y el abastecimiento de alimentos y armas. Él había buscado la dirección espiritual del padre Salvador Casas, y para marzo se estableció en el rancho El Lindero, cerca de San Francisco de Asís, en el municipio de Atotonilco el Alto. Era el 21 de marzo cuando una avanzada militar lo sorprendió en su campamento, y al intentar destruir unos documentos comprometedores de la militancia cristera, fue acribillado a tiros por la espalda e igualmente fue ejecutado su secretario Dionisio Vázquez. Su cadáver fue arrastrado aún con vida hasta la plaza de Atotonilco el Alto, donde finalmente lo fusilaron. Luego de esto, fue embalsamado por las mismas autoridades para exponerlo en Guadalajara, buscando aterrar a los ciudadanos y evitar que más intelectuales se levantaran en defensa contra los atropellos de un gobierno opresor y dictador. Finalmente, fue entregado a sus familiares para ser inhumado en el Panteón de Mezquitán en un sepelio multitudinario. El 1 de abril de 1947, sus restos fueron colocados en el muro norte del santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, junto con los de Anacleto González Flores. Qué gran necesidad tenemos actualmente de líderes así, de hombres que verdaderamente busquen mejorar la sociedad con la caridad que solo puede venir de Cristo Rey. Valientes, inteligentes y capaces de luchar por Dios y por la patria. Pero en la casa que ni los vigía ni los centinelas de Gómez Loza se percataron. Era puro monte, donde esto es muy característico. Nosotros llamamos guía. Estaba llenísimo todo esto. Entonces se da cuenta, le gritan a Gómez Loza que está el gobierno y ellos corren y se vienen. Se habla ahí en uno de los detalles que en las partes hay unos hoyascos. Sí, lo utilizan como esa palabra hoyasco, nosotros llamamos
zanjón. Sí, ellos llegan y se tratan de esconder, pero empiezan a dispararles. Llegan los disparos como si fueran enjambres de abejas de un lado y otro porque ya los tenían rodeados. Entre los huizaches, entre las guías, entre las jaras, por ejemplo, otra planta es esta que ven allá seca, se llama jara. Había muchas capitanas que ahorita ya casi no veo, que eran arbustos. Algunas palabras muchos de ustedes se van a acordar, y máxime quienes son así de campo, se van a acordar de los nombres. Ellos llegan, se esconden y corren, pero estando acá les llega otra cordada de este otro flanco y otra de este otro flanco. Entonces a 4 diríamos flancos les disparan, 4 frentes, sí, hieren a Gómez Loza, y Gómez Loza queda aquí donde está la cruz. Vénganse y todos ahí, ahorita que recemos nos tomamos la foto del grupo. Queda él en el piso haciendo una cruz. ¿Sí? Haciendo una cruz. Don Miguel. Y aquí en esta parte. Sí. Don Nicho quedó más hacia allá. Un poquito más. Pero el ejército venía buscando a los cristeros, no sabía que eran Gómez Loza. Hasta cuando se acercan, sí, ustedes saben que en aquel entonces había traidores. Y desgraciadamente en la historia de México y en todas las épocas y problemas de ese tipo, siempre por traidores y siempre así, ¿no? Bueno, el fin de que cae él ahí, de pecho a tierra haciendo la cruz. Cuando lo voltean y se dan cuenta que es el gobernador de Jalisco, el gobernador que designaron los cristeros, el licenciado don Miguel Gómez Loza. Sí, y entonces sorpresa hasta para ellos. Ellos no sabían a quién habían herido, más que todo. Y su fiel amigo y su secretario, don Nicho Vázquez, que queda más o menos en aquella parte. Entonces, cuando lo voltean y se dan cuenta que él es bien, a Nicho Vázquez lo dejaron. Nicho Vázquez quedó como un día tirado. Él quedó muerto en el momento. Ahí lo dejaron. Cuando se dieron cuenta que fue Miguel Gómez Loza, se lo llevan, lo amarran y se lo llevan arrastrando a cabeza de silla del caballo. Sí, arrastrando. Por aquí era el camino viejo a Totonilco, es la mesa de Solorio, y bajando la cuesta está Totonilco, lo llevan y él muere incluso hasta allá. Están en los medios de comunicación porque también él a través del periódico, ¿verdad?, ayudaba a formarse. Entonces, en un momento de silencio pidamos su intercesión y démosle gracias a Dios por el regalo del ejemplo de estos mártires de nuestra tierra. Defiende a Dios, defiende a Cristo. El Cerro del Monumento hoy se llama el Cerro de la Cruz. Tenía el señor Angulo puso una esfinge, una estatua de San Francisco de Asís, que era más o menos a la altura de aquí de la ermita. Cuando se vino el movimiento, se unieron, él empezó a celebrar varias misas desde la cima del cerro. Por lo tanto, en una de las misas, el 11 de noviembre de 1925, les dijo: entonces, pueblo de San Francisco de Asís, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué no se están dando cuenta que se están limitando sus creencias? ¿Qué no van a defender a Cristo? ¿Qué no van a defender a la Virgen de Guadalupe? Y todos los que ya nos antecedieron y han muerto por lo que nosotros estamos aquí celebrando y defendiendo, ¿por qué nuestra fe? Así es de que el que tenga calzones y puntos suspensivos, tome las armas, y el que no, pónganse las naguas y váyanse con su familia. Les empezó a encender. Hubo varias misas. Hay dos versiones de las que yo he investigado, y quienes se lleven mi libro se van a dar cuenta de todo este proceso de la cristada.
Una, los Vázquez, descendientes de Don Nicho, dicen que ahí fue la última misa y lo dan un 9 de enero de 1927. Pero unos parientes también lejanos, tanto descendientes, tanto de Don Nicho, lejanos, pero más directamente descendientes de los Hernández, ¿sí? Ahora bisnietos, dicen que la última misa fue en su rancho, se llama Agua Fría. Había unos palos colorados enormes. Ustedes imagínense un tronco a esta dimensión. Palos colorados que tenían alrededor de 800 años. Y los tiraron para sembrar maíz. Y ahora llegó un momento que no valió nada. En los 80 viene el auge del agave. Y siembran, plantan agave, porque eso es plantar. Ahora en este nuevo auge, pero no vale nada con todo lo que tiraron. Ustedes, imagínense desde la dimensión de aquel lienzo hasta acá, los palos colorados, yo ahí jugaba de niño. Me paseaba en las ramas porque caían casi. Ahí eran mis juegos. Lamentablemente no tengo ninguna imagen y lo tengo aquí en mi recuerdo. Ahí fue la última misa. Ellos defienden ese día. Pero yo como historiador voy a recoger los documentos, las versiones, y yo te hago que analice la historia. La historia son causas y consecuencias. Porque a nosotros nos enseñaron a rajatabla. Tú te aprendes esto así, 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 fechas, nombres, lo hacías para aprender porque te lo preguntaban de memoria o pasó un examen de historia y se acababa y ya te acordabas de nada. Y hoy no es la historia así. Y por eso estamos aquí, ustedes están viviendo. Bien, esa otra misa se habla prácticamente de que fue en el mes de octubre, ¿sí? Se da la última misa y hay una cruz que dejaron ahí, fue celebrada por el señor Angulo, la dejaron en el tronco grandísimo, muy, muy amplio, su dimensión, de un palo colorado, y don Ramón Vázquez, bisabuelo de ahora de la tercera generación, la recogió y la tiene uno de sus nietos en la hacienda, porque ahora es la tercera generación, es el dueño de esa casa, que es también de las casas más viejas, sí, incluso hacienda más vieja que esta misma, y ahí lo tiene, y ahí en mi libro lo van a ver, sí. Entonces ellos dicen que de ahí se fueron a Totonilco con todos los llamados que hizo el señor Angulo, tiraron una esfinge que tenían de Benito Juárez ahí en la plaza principal, sí. Viene el ejército, controversia, dinamitan el San Francisco y entonces se unen. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva Miguel Gómez Loza! ¡Viva! ¡Viva Nicho Vázquez! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! ¡Viva los peregrinos de la Ruta Cristera! ¡Viva! ¡Viva San Francisco de Asís! ¡Viva! Muy bien. ¡Viva! Un aplauso para todos. ¡Viva el profe! ¡Gracias! Recuerda suscribirte y compartir para hacer que llegue esta semilla de fe, esperanza y caridad a tierra firme. Acompáñame en el siguiente video de esta Ruta Cristera.